Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Die. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos miles y miles y miles y miles y miles y miles de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en mates, física y química. Bueno, vamos a hacer este ejercicio que le cayó un examen a un suscriptor, así que ya sabéis, suscribiros. A ver si entre todos nos sale. Venga, vamos a leerlo. Yo os aconsejo, todos aquellos que hayáis llegado el curso para ser unas auténticas máquinas de vectores y ecuaciones de la recta, ahí debajo sabéis que tenéis el link, o aquí tenéis la lista de reproducción. Bueno, os aconsejo que lo hagáis y luego en los comentarios me digáis si os ha salido bien o no. Decir, Sergio, soy una máquina, me ha salido bien. O bueno, no he cometido tal error. Bien, entonces vamos a verlo. Dice, dadas las rectas mx menos y menos 1, ¿vale? Me estoy acordando de las bicicletas. Ah, no, las bicicletas eran BMX, ¿vale? ¿Alguien tuvo una BMX? Menos 2x más 2y más n igual a 0. Calcular el valor de los parámetros m y n para que las rectas se corten en el punto 3, 5. Bueno, entonces vamos a ello. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Las dos rectas, vamos a llamar a la primera recta R, ¿sí? Por ejemplo, y la segunda recta S. Se tendrían que cortar R, ¿sí? Y S. ¿En dónde? En el punto 3, 5. Bueno, ¿qué es lo interesante de este problema? Lo interesante de este problema es que el punto P, el 3, 5, pertenece a la recta R, ¿verdad? Sí. Y el punto P, 3, 5, pertenece a la recta S, ¿verdad? Vale, pues simple y llanamente lo único que tenemos que hacer es que el punto P tiene que pertenecer a la recta R y el punto P tiene que pertenecer a la recta S. Entonces P, 3, 5, tiene que pertenecer a R, que es mx menos y menos 1 igual a 0. ¿Y cuándo un punto pertenece a algo? ¿Cuándo un punto pertenece a una recta? Un punto pertenece a una recta si cumple sus ecuaciones. Luego tenemos que sustituir donde pone x, nosotros vamos a poner 3, y donde pone y vamos a poner 5. Recordad, los puntos son x igual a 3 e igual a 5. Entonces vamos allí, m por 3 menos y, que es 5, menos 1 igual a 0. Tenemos 3m menos 5 menos 1 igual a 0, 3m igual a 6, y m es igual a 6 partido entre 3 igual a 2, y ya hemos calculado la m. Como lo he hecho bien, me pongo muy bien, que me lo merezco. Y ahora la segunda condición, ¿vale? Para calcular la n, exactamente igual, ¿vale? Venga, hacerlo vosotros, y luego lo corregís, y me decís en los comentarios si lo habéis hecho bien o no. Ya está hecho. ¡Qué rápido sois! Bueno, entonces tenemos que el punto 3, 5 tiene que pertenecer a la recta menos 2x más 2y más n igual a 0. Donde hay x yo voy a poner 3 y donde hay y yo voy a poner 5. Sería menos 2 por 3 más 2 por 5 más n igual a 0. Entonces sería menos 6 más 10 más n igual a 0. Me quedaría n igual a 6 menos 10. N igual a menos 4, si no la he liado parda, que espero que no. Y me pongo un muy bien. ¿Bien entendido? Sí, seguro. Bueno, recordad, el punto tenía que pertenecer a las rectas. Entonces, ¿qué hicimos? Sustituimos o metimos dentro de la recta el punto. Donde pone X, ponemos 3, donde pone Y 5 y calculamos la M. Hicimos luego lo mismo para la segunda recta que yo llamé S, ¿vale? Y luego ya tenemos calculados los parámetros M y N. ¿Bien entendido? Sí, seguro. Bueno, pues ya sabéis, ahí tenéis un botoncillo que pone me gusta y suscribiros. Y sabéis que ahí abajo tenéis el link, también el enlace al blog, para ser unas auténticas máquinas de vectores y ecuaciones de la recta. Pues venga, nos vemos en el siguiente.